Muy buenas tardes a todos y todas. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre mi trabajo final de graduación, el cual trata de la evaluación de la carga de genes de resistencia a antibióticos en una planta de tratamiento de aguas residuales. Este trabajo lo realicé bajo la tutela de la profesora Mariluz Barrios Hernández, en conjunto con el CIPA y el INISA de la UCR. Muy bien, todos sabemos que los antibióticos son uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX, ya que son esenciales para tratar infecciones en humanos y para aumentar la productividad en el sector agropecuario. No obstante, la comunidad científica se ha alarmado del incremento en su uso y producción, ya que su uso exitoso se ve comprometido por el desarrollo de resistencia a los compuestos utilizados por parte de los microorganismos, dando como resultado bacterias resistentes a antibióticos. Se han hecho proyecciones de muertes ocasionadas por las bacterias resistentes a antibióticos, que pues los estudios han demostrado que pueden pasar de las 700.000 muertes en el 2014 a 10 millones de muertes para el 2050, con un costo asociado a los servicios de salud de 100.000 millones de dólares. Esto quiere decir que este tipo de bacterias representan una de las mayores amenazas para la salud pública a nivel mundial. Y pues Costa Rica no es una excepción a esto. El país posee uno de los niveles más graves de bacterias resistentes a antibióticos, especialmente a los carbapanémicos, que son unos fármacos esenciales para tratar infecciones severas. Y bueno, hay distintas actividades antropogénicas que pueden funcionar para este tipo de bacterias. Se ha demostrado que las plantas de tratamiento de aguas residuales pueden funcionar como un rico reservorio para los genes de resistencia a antibióticos e incluso se ha evidenciado que pueden llegar a incrementar las porciones de genes en el efluente. Esto quiere decir que este tipo de infraestructuras son un foco de alarma muy importante que tenemos que estudiar. No obstante, en países de ingreso bajo y medio como Costa Rica no hay mucha información disponible respecto al tema. Y pues esto es muy importante resolverlo, ya que la prevalencia de ciertos genes va a variar según el país y el sistema de tratamiento de estudio. Es por esto que nuestro objetivo general fue el de determinar la capacidad de remoción de genes de resistencia a antibióticos de una planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en la urbanización de Montserrat de la Municipalidad de La Unión en Cartago. Para ello se establecieron tres objetivos específicos. El primero fue el de cuantificar la carga relativa de genes de resistencia a antibióticos en tres distintas matrices de la planta: afluente, lodos y efluente, durante la época seca y la época lluviosa. El segundo objetivo específico fue el de evaluar la remoción de contaminantes físico-químicos y microbiológicos de la planta en época seca y en época lluviosa. Y el tercer y último objetivo específico, el cual relaciona los otros dos objetivos, es el de analizar la relación de la operatividad de la planta con la carga relativa de genes. Ahora bien, para adentrarnos un poco en el tema, los genes de resistencia a antibióticos son segmentos de ADN que le brindan a los microorganismos resistentes mecanismos de defensa para desarrollar una tolerancia a un antibiótico determinado. Este tipo de adaptación la pueden adquirir mediante la mutación genética o la transferencia horizontal de genes, también conocida como HGT. Em, Esta última, la transferencia horizontal de genes, se basa en que una bacteria con la información genética que le dé dicha tolerancia le puede transferir esta información a otra bacteria que no lo tenga. Esto se puede hacer mediante cuatro mecanismos principales, siendo estos la conjugación, la transducción, la transformación y las vesículas extracelulares. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros sabemos que los genes de resistencia a antibióticos han aumentado respecto a otras épocas en el tiempo?
Pues se han hecho estudios de suelo que abarcan aproximadamente 70 años que han demostrado que los niveles basales de genes de resistencia a antibióticos están aumentando en paralelo con la producción masiva actual de los antibióticos. Y pues esta tendencia del consumo poblacional se va a ver reflejada en los sistemas de alcantarillado urbano por medio de la excreción de metabolitos y de productos químicos, ya que una vez es consumido por nosotros el antibiótico, del 55 al 80% del compuesto farmacéutico va a ser excretado por nuestro cuerpo mediante las heces o la orina. Estos residuos, pues idealmente van a terminar en una planta de tratamiento de aguas residuales que se va a encargar de remover los contaminantes presentes en el agua. Sin embargo, estas plantas de tratamiento son usualmente diseñadas para tratar contaminantes tradicionales y rara vez se centran en la resistencia a antibióticos. Debido a esto, la salud humana, la salud ambiental y la salud animal se han visto grandemente perjudicados. Existen tres principales ecosistemas que funcionan como reservorio para estos genes en una planta de tratamiento de aguas residuales. Estos serían el afluente, los microorganismos ligados al lodo y el cuerpo de agua receptor. Ya para adentrarnos un poco más en el caso de estudio, la PETAR en la cual realizamos nuestra investigación se ubica en la urbanización Montserrat, que es un complejo habitacional de aproximadamente 813 casas. Y esta comunidad es suplida por una planta de lodos activados que opera bajo la configuración de SBR. En la figura 6 se puede observar una distribución de las etapas de tratamiento de la planta. Primeramente, el agua entra a la planta, pasa por una serie de rejillas de operación manual que se encargan del tratamiento del agua. Esta cae a un tanque de homogeneización el cual regula y almacena el agua residual que es posteriormente bombeada a alguno de los 4 reactores biológicos que se van a encargar del tratamiento del agua. Una vez termina este tratamiento, el agua sale como efluente tratado, mientras que los lodos pasan a lo que era antiguamente unos lechos de secado. En esta otra figura, en la figura 7, se puede observar un diagrama esquemático del funcionamiento de un SBR. Este se caracteriza porque todas las etapas de tratamiento se realizan en un solo compartimento y bueno, las principales etapas son el llenado, la reacción, que es en donde se realiza toda la remoción de contaminantes, el asentamiento, la decantación, que aquí es cuando el agua ya se extrae del reactor y pues entra al cuerpo de agua receptor, y la última fase de reposo. Una vez termina esta última fase, el ciclo vuelve a iniciar. Ahora bien, ¿cómo es el comportamiento de los genes de resistencia a antibióticos en una planta? Pues se ha estudiado los distintos mecanismos para remover estos tipos de genes y se ha visto que esta remoción depende de procesos físicos, químicos y biológicos. Además, se ha encontrado que dos principales factores pueden ayudar a esta remoción, que son la eliminación de nutrientes y los procesos de desinfección. Ahora pasaríamos a la parte de metodología, que es en donde les voy a explicar un poco más cómo fue que se realizó esta investigación. Primeramente, se realizó la recolección de las muestras, se tomaron muestras del afluente, de los lodos y del efluente en el tanque homogeneizador, en los reactores durante la fase de aireación y en la salida del efluente respectivamente. Se obtuvieron 3 muestreos por época de estudio, es decir, 3 muestreos en la época seca y 3 muestreos en la época lluviosa. Y pues posteriormente las muestras fueron transportadas a cada centro de investigación en donde se le realizaron los análisis respectivos. En cuanto a la cuantificación de la carga de genes, se extrajo y se cuantificó el ADN dentro del Sequiatec y posteriormente esto fue transportado al INISA en donde se cuantificó su abundancia por medio de qPCRs. Y respecto a los análisis físico-químicos y microbiológicos, estos se realizaron dentro del CIPA por medio de hatch kits o por medio de algún método del Standard Methods for the Evaluation of Water and Wastewater.
Y ya finalmente el análisis de la información se realizó por medio de RStudio. A partir de todo esto, se esperaron distintos resultados. Asociado al primer objetivo específico, se esperaba obtener la abundancia relativa de genes y las diferencias en los perfiles de abundancia relativa entre los sitios de muestreo. Asociado al segundo objetivo específico, se buscaba obtener los efectos estacionales en la operatividad de la planta y respecto al tercer y último objetivo, se esperaba obtener la relación entre la operación de la planta y la remoción de genes de resistencia a antibióticos. Ya adentrándonos un poco más en los resultados, primeramente se realizaron gráficos de cajas y bigotes para la distribución de cada gen. En esta diapositiva se detalla específicamente los resultados obtenidos para el gen TET-A, ya que el resto de los genes analizados demostraron un comportamiento muy similar. Entonces, nada más se detalló para este gen en específico para que sea un poco más visual. En este se puede observar que las concentraciones de los genes en el afluente de la PETAR fueron bajas y con poca variabilidad en ambas épocas de estudio, mientras que el efluente mostró una mayor variabilidad y concentración. Esto quiere decir que los procesos de tratamiento incrementan la presencia de genes a la salida de la planta. Y pues esto puede sonar alarmante, pero comportamientos similares han sido observados en aguas residuales de países tropicales, como se reporta en estos 3 artículos científicos. Y bueno, para determinar si este aumento a la salida de la planta es significativo, se aplicaron pruebas estadísticas, las cuales afirmaron que para los genes DRFA12, QACE, INTL1 y BLATEM, la abundancia en el efluente es significativamente mayor a la abundancia en el afluente. Esta misma tendencia se observó para los genes SUL1 y QACE. Ahora bien, se podrán preguntar, ¿qué es lo que genera que haya un aumento de estos genes a la salida de la planta? Y esto principalmente se debe a el tiempo de retención hidráulico que va a aumentar conforme avanzan las etapas de tratamiento del agua. Este aumento en el tiempo de retención hidráulico va a aumentar las posibilidades de las bacterias para que tengan una interacción más prolongada. Esto, a su vez, genera que haya una mayor facilidad de que exista la transferencia horizontal de genes entre bacterias. Por otra parte, en el estudio también se observó que para el gen INTL1, como se puede observar en la figura 9, la abundancia de este gen es muy alta en comparación con el resto de los genes para la matriz de agua y la matriz de lodos en ambas épocas de estudio. Este gen está asociado a los elementos genéticos móviles denominados integrones. Estos se encargan de funcionar como un vehículo para transferir información genética de una bacteria a otra. Así que estas dos razones, el tiempo de retención hidráulico prolongado y la existencia de elementos genéticos móviles como los integrones, son las principales razones por las que se da un aumento de estos genes a la salida de la planta. Asociado al segundo objetivo específico, en el cuadro 1 se pueden observar los parámetros físico-químicos del afluente y efluente analizados. Se puede observar que todos los parámetros del efluente cumplen con la normativa nacional y además se aplicaron pruebas estadísticas con las cuales se determinó que no hay diferencias significativas en el afluente de la planta entre la época seca y la época lluviosa. Esto es muy importante porque las plantas que tienen una configuración SBR son altamente no lineales. Esto quiere decir que si a la entrada de la planta hay una variación, las eficiencias de remoción van a verse perjudicadas. Y pues entonces, en nuestro caso, a partir de la prueba estadística se determinó que el ingreso de los contaminantes es consistente a lo largo del año.
Esto quiere decir que las eficiencias de remoción son consistentes a lo largo del año y pues esto se corroboró mediante otra prueba estadística con la cual se determinó que no hay diferencias significativas en el efluente entre la época lluviosa y la época seca. En el cuadro 2 se pueden observar las eficiencias de remoción de los parámetros analizados. Se puede observar que todas las eficiencias de remoción están por encima del 30%. Sin embargo, se puede observar también que hay una disminución de estas eficiencias en la época lluviosa. Específicamente, cabe recalcar la disminución en la eficiencia del fosfato. Esta pasa de un 92% en la época seca a un 33% en la época lluviosa. Esto se debe principalmente a la disminución de la capacidad de sedimentabilidad del lodo durante la época lluviosa. Varios autores recomiendan valores del índice volumétrico de lodos menores a 100 miligramos por litro. Esto es principalmente a que valores mayores a este se disminuye mucho la capacidad de sedimentabilidad y por ende se disminuye las eficiencias de remoción de nutrientes como lo son el amonio y el fosfato. Y pues este es el caso en nuestro estudio. Se puede observar que los lodos en la época seca pasan de una buena capacidad de sedimentación de aproximadamente 100 miligramos por litro a una baja capacidad de sedimentación de 160 miligramos por litro por encima del límite, lo que quiere decir que los lodos son abultados debido a un exceso del crecimiento de microorganismos filamentosos. Esto, pues, como previamente mencioné, va a generar que haya unas menores eficiencias para la época seca de el fosfato, más que todo. Y ahora, ya para ir finalizando, respecto al tercer y último objetivo específico, se realizó un análisis de componentes principales en el cual se identificaron tres grupos de variables. El primer y segundo grupo que están encapsulados por círculos azul y verde, encapsulan todas las variables relacionadas con los genes de resistencia a antibióticos. A partir de este gráfico se pudo determinar que existe una correlación significativa entre los genes de resistencia a antibióticos y el gen INTL1, que como previamente había mencionado, este es un elemento genético móvil que facilita la transferencia horizontal de genes. Esto pues resalta que el riesgo potencial de la diseminación a través de este mecanismo es muy latente en la planta. Además, con este análisis también y bueno, con esta correlación entre los genes y el INTL1, se pudo señalar la existencia de un enlace genético que puede llegar a contribuir a la resistencia a múltiples antibióticos en las bacterias, ya que una bacteria que posea una resistencia a un antibiótico determinado se lo puede compartir fácilmente a otra que no lo tenga, hasta ir adquiriendo distintos mecanismos que le puedan brindar resistencia a distintos antibióticos. Y por otra parte, con este análisis también se pudo determinar que los primeros dos grupos de variables que señalan los genes de resistencia a antibióticos se encuentran ligeramente independientes del tercer grupo de variables que encapsulan todos los parámetros físico-químicos o microbiológicos de la planta. Esto quiere decir que no hay una influencia directa entre los parámetros físico-químicos o microbiológicos en las abundancias de genes de resistencia a antibióticos. Ya pasaríamos a la última sección de conclusiones y recomendaciones. Respecto al primer objetivo específico, se puede concluir que el proceso de tratamiento incrementa significativamente la presencia de ciertos genes en el efluente. Esto se debe principalmente a la transferencia horizontal de genes que hay en la planta. Esto se facilita gracias a dos razones: la prolongada interacción entre bacterias durante el tratamiento y la presencia de elementos genéticos móviles como los integrones,
que pues se pudieron identificar por medio del gen INTL1. Para ello, se recomienda realizar un análisis exhaustivo de las tendencias de consumo de antibióticos, dado que esta información es crucial para entender mejor la dinámica que hay entre los consumos poblacionales y los comportamientos de los genes de resistencia a antibióticos en la planta de estudio. Respecto al segundo objetivo específico, se puede concluir que todos los parámetros cumplen con la normativa nacional en ambas épocas y que se observaron fluctuaciones en la eficiencia de remoción en la época lluviosa debido a la posible proliferación de bacterias filamentosas. Como recomendación, en distintos autores mencionan que la alimentación por etapas puede mejorar las eficiencias de remoción de nutrientes como el fosfato y el amonio, que poseen los sistemas de alimentación única, como la planta de tratamiento de aguas residuales en estudio. Y finalmente, respecto al tercer objetivo específico, se puede concluir que el análisis de componentes principales reveló que varios genes de resistencia a antibióticos están estrechamente correlacionados entre sí, específicamente con el gen INTL1, lo que sugiere un riesgo de diseminación a través de la transferencia horizontal de genes. Además, se puede concluir que la remoción de genes es independiente de la remoción de parámetros físico-químicos. Esto es muy importante, ya que recalca la importancia de incluir métodos de desinfección como tratamiento terciario con el fin de reducir esta alta abundancia a la salida de la planta que se observó de los genes de resistencia a antibióticos. Estas serían las referencias utilizadas a lo largo de la presentación y ya pasaríamos a la sección de dudas o consultas o recomendaciones. Gracias.